El conflicto armado que se dio en el territorio mexicano desde 1910 hasta 1917, algunos autores dicen que se extendió hasta 1924, incluso dicen que se terminó en los años 40. La verdad es que actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó, pero lo que sabemos es que se inició como una lucha en contra de la perpetuación política del general Porfirio Díaz, derivó después en una guerra civil entre facciones, que se convertiría en la Revolución Mexicana, la primera gran revolución del siglo XX. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estamos con el profe Aimir Granados y con la inigualable Sara Benítez de Historia Chiquita. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Hola Elvis, ¿cómo estás? Muy bien, aquí saludando desde Ciudad de México. Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes como siempre. Es un gusto platicar por acá sobre historia. Yo soy Elvis Rojas, nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio vamos a preguntarnos sobre la Revolución Mexicana y sus implicaciones en el presente. Así que sin más, vámonos al pasado. Bueno, entonces para empezar este episodio, yo quiero aprovechar, Sari, que estás aquí, para que sé que es una tarea súper difícil, es una tarea titánica, pero cuéntanos un poquito de qué va esta Revolución Mexicana, así muy por encima, qué fue, qué pasó, qué consecuencias, Revolución Mexicana. Claro que sí. Bueno, antes que nada, creo que para poder hablar acerca de los icónicos Zapata, Villa, Obregón, Carranza, tenemos que entender un poquito qué es lo que pasó unos años antes, ¿no? Y resulta que a raíz de la muerte de Benito Juárez, que fue un presidente que impulsó una serie de leyes de reforma que van a declararle la guerra a la iglesia por completo, pues se van a dar constantemente conflictos bélicos en todo el territorio. Entonces vamos a tener una constante lucha de varias fuerzas y a la muerte de Benito Juárez, bueno, pues se van a dar nuevos conflictos para ver quién va a ser el que va a subir al poder y es por ello que sube el 5 de mayo de 1877 Porfirio Díaz, quien va a desarrollar todo su mandato casi de manera ininterrumpida desde 1877 hasta su renuncia, curiosamente también en mayo, si mal recuerdo, en 1911. Aunque cabe decir que el primer mandato sí, digamos que fingió una elección y puso como a su mano derecha y nuevamente después de ese mandato que fue el de Manuel González volvió a subir. Entonces, con más de 30 años en el poder, Díaz va a caracterizarse por una serie de ideologías como la positivista, en donde van a impulsar el orden y el progreso y va a promoverse también una serie de inversiones extranjeras y concesiones por esos mismos extranjeros que al final van a generar una gran desigualdad en la población y como era un gobierno de ultraderecha dictatorial, pues sí, obviamente va a haber un crecimiento económico, porque así funciona, pero ese crecimiento económico viene con esta desigualdad social tremenda y extrema que va a generar más adelante movimientos sociales de oposición. Entonces, Díaz va a llegar a neutralizar todos estos tiempos bélicos, como que va a instaurar una paz obviamente a golpe de espada, ¿no? Pero paz. Entonces esto va a hacer que mucha gente hasta nuestros días salgan con estas frases de ay, ojalá estuviera Díaz de regreso, ¿no? Porque promovió un poco de paz, pero al mismo tiempo hubo una gran explotación para los obreros, para los campesinos, para los pueblos originarios, indígenas, incluso van a haber guerras y exterminios de algunos pueblos como el pueblo yaqui, la guerra de castas en Yucatán por los hacendados del Enequén. Con esta paz van a venir algunas cosas que nada más las quiero mencionar porque son importantes. Va a haber un gran crecimiento cultural, vamos a tener pintura, música, escultura, arquitectura y obviamente van a haber una serie de cosas que van a promover la promoción de la ciencia porque era positivista, entonces estaba muy de acuerdo en dar becas para médicos y cosas así para que la gente fuera a Europa a estudiar. Entonces, ¿por qué, si era tan querido, hubo una revolución en su contra? Bueno, como acabo de mencionar, con el crecimiento económico, aunque era muy bueno, hubo una gran desigualdad social.
y laboral, por lo que Porfirio Díaz, contra estos pueblos que estaban en contra de él, va a utilizar la represión y la violencia y la aniquilación. De ahí viene la famosa frase de mátalos en caliente, ¿no? Porque justamente mátalos en caliente y luego investigas qué pasa después. No me importa, no quiero opositores, ¿no? Y entonces vamos a tener rebeliones campesinas, vamos a tener lo que acabo de mencionar, la guerra de castas, etc. Bueno, estos son los antecedentes, ¿no? Los movimientos sociales más importantes que van a marcar la pauta para la Revolución Mexicana van a ser nada más y nada menos que la huelga de Río Blanco y la de Cananea, que fueron movimientos obreros que estaban luchando por derechos para sí mismos como clase trabajadoras. Y además Díaz ya llevaba 30 años en el poder, era un viejito. Entonces, por ahí del año 1908 va a tener una entrevista con un periodista llamado James Creelman, que trabaja para la Pearson's Magazine, y el mismo Díaz dice: México está preparado para que lo deje como crecer como mi hijo y yo ya no me voy a proponer para la elección. Pero al llegar el momento va a surgir un niño muy bonito, hacendado, pero que quiere ser presidente, que es Francisco I. Madero, que va a escribir La sucesión presidencial en 1910, un libro que va a marcar un antes y un después en nuestro país. Para el momento de las elecciones van a contender Porfirio Díaz y evidentemente Francisco I. Madero, pero resulta que Madero es muy popular. Así que Díaz se va a sacar un as bajo la manga y lo va a perseguir, lo va a encarcelar y casualmente va a ganar la elección, y esto únicamente va a generar un descontento que va a hacer que Madero escape a Texas y ahí proclame el conocidísimo Plan de San Luis, que es la convocatoria a la lucha armada que va a declarar las elecciones nulas y va a decir: el 20 de noviembre de 1910 llamo a iniciar la Revolución Mexicana en Piedras Negras. Y aquí comienza la Revolución Maderista, porque tenemos varias revoluciones, como ya lo dijiste hace ratito, ¿no? Entonces comienza esta revolución en donde van a participar los movimientos de algunos actores muy importantes y famosos hasta por todos lados, creo, que son Pascual Orozco, José María Maytorena, Rafael Merino, y no los últimos serán los primeros, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Entonces todo este grupo de generales van a luchar para que Díaz obviamente renuncie al poder, quien al final, el 25 de mayo de 1911, renuncia ante el Pleno y se sube el 31 de mayo a un barco triste, que es el barco Ipiranga, y llega a Europa y muere allá en Francia en 1915. Dato curioso, dejó emparedado todo su archivo personal en una casa en la colonia Florida, aquí en México, y fue descubierto tiempo después por la misma familia que regresó a desemparedar el archivo de Porfirio Díaz. Entonces, cuando sube Madero y renuncia Porfirio Díaz, van a comenzar a haber rencillas entre varios actores. Entre ellos está el secretario de Relaciones Exteriores, el señor Francisco León de la Barra, quien va a tener un conflicto con las fuerzas zapatistas porque le empiezan a decir a todos los generales revolucionarios: bueno, ya ganamos la guerra, necesitan desarmar y desmovilizar a sus tropas y licenciar a todo su ejército. Y Zapata, evidentemente, pues no va a querer entregar las armas porque no se había cumplido el Plan de San Luis, que tiene que ver con una repartición de tierras, ¿no? Madero va a tratar de conciliar y se va a reunir con Zapata, le va a prometer resolver este problema, pero al final León de la Barra, el secretario de Relaciones Exteriores, lo que estaba ahí como interino, lo va a traicionar, y de aquí nace un nuevo ejército, que es el Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata. Obviamente más tarde Madero va a subir con José María Pino Suárez como presidente el 6 de noviembre de 1911. ¿Qué va a pasar después? Obviamente Madero va a sufrir de levantamientos de otros grupos armados que le van a estar diciendo que cumpla lo que había dicho en el Plan de San Luis, y además el embajador de Estados Unidos, nuestro vecino, no estaba muy contento con Madero, Henry Lane Wilson, por lo que estaba enojado porque Madero no había favorecido a los gringos con concesiones para explotar recursos naturales, ¿no? Aquí voy a hacer un gran paso porque es muchísimas cosas, entonces lamentablemente no pudimos ver cómo Madero va a terminar su mandato porque va a haber un levantamiento armado impulsado por gente como Rodolfo Reyes, Manuel Mondragón y obviamente Victoriano Huerta, conocido como el emperador Rompope, porque decían que estaba hecho de huevos de alcohol. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Muchos huevos de alcohol, o sea, era muy malo y tomaba mucho. Entonces, Victoriano Huerta va a ser el siguiente presidente. Hasta aquí vamos como a la mitad de la revolución, si se dan cuenta. Pasamos primero por
el mandato de Porfirio Díaz, los 30 años de Porfirio Díaz, la razón por la cual va a haber un levantamiento armado por parte de Madero, porque a pesar de haber dicho que ya no quería ser presidente, pues va otra vez a anteponerse en las elecciones, ¿no? Se proclama otra vez ganador de las elecciones y Madero es cuando comienza con el Plan de San Luis y llama el 20 de noviembre a que la gente se levante en armas. Por eso celebramos el Día de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre. Pero si se dan cuenta, aquí es únicamente el inicio. Todavía nos falta que estos ejércitos que sirvieron a Madero logren hacer que Díaz renuncie ante el Pleno. Díaz se va a Europa y entonces tenemos a Madero como presidente, pero también se va a confrontar con muchos conflictos políticos y bélicos que van a generar al final un golpe de Estado conocido como la Decena Trágica, perpetrado por Victoriano Huerta. Fiu. Tomemos un respiro y seguimos. En fin, continuando con todo esto, Victoriano Huerta se va a convertir en el nuevo presidente y obviamente va a ser un dictador. Él sí va a reducir y censurar muchas de las libertades, incluso lo que podrían para muchos significar la democracia. Y es así que surge otro caudillo, que es Venustiano Carranza, porque la mayoría de los hacendados que habían estado del lado de Porfirio Díaz se fueron con Huerta, porque Huerta era parte de ese grupo de Díaz que se había quedado en México. Pero Venustiano Carranza, que también era hacendado y gobernador del estado de Coahuila, pues va a decidir levantarse en armas. Y aquí empieza otra revolución, conocida como la Revolución Constitucionalista. Como nos podrían decir los compañeros de ciencia política, un presidente no puede ser presidente por un golpe de Estado, debe de ser por elección, si no, no sería una democracia, ¿no? Por tanto, Carranza va a ser una lucha, pero siempre y cuando se llegue por la vía constitucional al poder. Entonces aquí Carranza se va a convertir en el jefe del ejército constitucionalista y quiere restablecer el orden constitucional, y al lado van a surgir otros caudillos que también son famosos en la lucha, que serán Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, etc. Gracias a la lucha de todos estos generales que se unieron al ejército constitucionalista, Huerta va a renunciar en el año de 1914, se va a trasladar a Cuba, luego lo van a apresar en Estados Unidos y muere en Estados Unidos en 1916. Carranza va a entrar a la ciudad, pero aquí comienza la rencilla con Francisco Villa y Zapata. No va a invitar a Villa ni a Zapata a firmar los tratados de Teoloyucan en la Ciudad de México, lo que va a generar obviamente un problema entre sí. Más tarde van a tener la Convención de Aguascalientes, en donde tampoco van a estar los zapatistas ni los villistas, y aquí se van a dar una serie de dimes y diretes entre sí, donde era claro que seguiría la lucha por el poder entre todos estos grupos, estas facciones que tenemos aquí, carrancistas, villistas, zapatistas, etc. Y es en esta época que Carranza comienza a tener acuerdos con Estados Unidos, y precisamente al tener acuerdos a Villa le va a molestar y va a empezar a hacer cosillas en la frontera para que Carranza quede mal con los gringos. Por ejemplo, ahí tenemos la batalla de Columbus, cuando Carranza estaba favorecido por Estados Unidos y Villa se sintió traicionado, y entonces agarró un tren, asesinó a 17 ciudadanos y luego atacó Nuevo México al grito de ¡Viva México! Y ¡Viva Villa! ¿No? Entonces ahí tenemos todo esto que es como del imaginario cultural mexicano, ¿no? Entonces, ya estoy a punto de terminar, perdón. Para algunos será con el Congreso Constituyente de 1917 cuando Carranza va a optar por redactar una nueva constitución que cumpla con todas las promesas que habían hecho durante la Revolución. Y para muchos, la Revolución va a continuar casi hasta el mandato, como habías mencionado, de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque aunque ya tenemos la Constitución de 1917, todavía tenemos un largo tramo. Primero van a asesinar a Zapata por encargo de Carranza, luego Carranza va a designar a un protegido para ser el siguiente presidente en México, y entonces Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles y de la Huerta se van a enojar y entonces van a mandar a asesinarlo. Y después de que Carranza deja de estar en el poder y todo esto y lo matan, en el Inter vamos a tener
a Álvaro Obregón, a Plutarco Elías Calles, etcétera, y presidentes que también van a rendir a lo que diga Plutarco Elías Calles, que es este periodo conocido como el Maximato, que va a terminar hasta que sube Lázaro Cárdenas y le dice a Plutarco Elías Calles: no eres bienvenido, y lo autoexilia de México porque ya no van a seguir haciéndole caso a Plutarco Elías Calles. Espero haber hecho el resumen que se necesita de la Revolución Mexicana. Obviamente me salté algunas cosas, pero creo que con eso casi que podríamos decir que este es un quíbole con la Revolución para alguien que quiera entenderla más o menos. No, total. Es muy complicada de entender, sobre todo por la cantidad de personas que están involucradas, los diferentes movimientos. Y eso me lleva a pensar, y fue como la forma en que yo estudié este tema en la universidad, y es cómo definir a la Revolución Mexicana, porque como nos decía Sari, no hay un solo ejército, hay muchas facciones, hay muchos objetivos, hay ciertas necesidades, que si bien arranca con la oposición a Porfirio Díaz y su porfiriato, pues esto termina siendo, como decimos aquí en Colombia, un sancocho de personas que no sabríamos cómo definirlas, si son guerras entre guerrillas, movimientos populares, pequeñas revoluciones locales. Y con esto aprovecho para preguntarle al profe, ¿cómo la historiografía ha tratado, ha conceptualizado este evento histórico? Bueno, la pregunta es enorme. Sin embargo, pues puedo introducir algunos elementos que, digamos, nos den pistas tanto de la Revolución Mexicana en términos de problema histórico e historiográfico, como la Revolución Mexicana como un proceso importante, digamos, para México, ¿no? Entonces, yo diría que tú al inicio, en la presentación, hablabas de las periodizaciones. Ese es un gran problema en torno a la Revolución Mexicana. Muy tempranamente, un Luis Cabrera, por ejemplo, en 1911, a menos de un año del grito de Madero, el 20 de noviembre de 1910, sacó un texto que es clásico en relación a periodizar la revolución. Entonces Luis Cabrera allí dijo que la revolución es la revolución y distinguió dos grandes etapas: la etapa de destrucción que había iniciado en 1910 y la etapa de reconstrucción que inicia con la presidencia de Madero, ¿no? Pero evidentemente luego pues todas estas primeras interpretaciones a propósito de la revolución, de sus etapas, de sus actores, de sus procesos más importantes, pues ha sido reinterpretada, revisionada desde una academia mexicana que hacia los 40 justamente empieza un proceso de profesionalización muy fuerte. En fin, a lo que voy es a que ese revisionismo historiográfico pues estableció otras periodizaciones. Entonces, claro, 1917 es un interesante cierre en términos de la Constitución, justamente, de 1917. 1940 es otro momento muy interesante de cierre, en la medida en que a la vez cierra el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, que inicia en 1934, en donde los principios revolucionarios se radicalizan, ¿no? La nacionalización del petróleo, de las riquezas del subsuelo, nacionalismo cultural, obrerismo, parto agrario, con ese especial reparto en torno al ejido comunitario, con lo cual entonces efectivamente incluso otros historiadores como el famoso Lorenzo Meyer pues ha hablado de las muertes de la Revolución Mexicana como en otra, digamos, tesitura por fuera de unas fechas, pero sí en función de sus principios, en fin. Ahora, yo diría que, bueno, la historiografía sobre la revolución es muy amplia, es muy grande. Yo
sintetizaría en 3 niveles, digamos, este proceso mexicano de la revolución que inició en 1910. La revolución política, la revolución popular y la revolución cultural, ¿no? Evidentemente son unas entradas un tanto arbitrarias, pero para sintetizar un poco y destacar ciertos elementos analíticos que permitan tener un entendimiento general de este proceso, pues creo que son pertinentes entonces. En cuanto a la revolución política, según recuerdo también lo dijiste en la introducción, ¿no? Ahí hay una vía de exploración en términos de que unas élites políticas, unos sectores clase medieros, incluso terratenientes, el mismo Madero, el que convoca la revolución, era un terrateniente, pues estaban por fuera, digamos, de ese sistema político impulsado por Porfirio Díaz, que en 1910, justamente para las fechas del centenario de la independencia mexicana de 1810, pues era un régimen muy consolidado. Porfirio Díaz en sucesivas presidencias desde 1876 hasta 1910. Logra Porfirio Díaz, digamos, modernizar al Estado mexicano después de un siglo XIX muy tormentoso, como para casi todos los países hispanoamericanos, pero a las dificultades que conocemos en términos de mercados, la falta de mercados nacionales, de territorios fragmentados, de élites regionales, de un Estado muy débil, del caudillismo. En el caso mexicano hay que sumar las guerras internacionales con los Estados Unidos, con los franceses, en fin, un siglo XIX muy tormentoso que finalmente el sistema político de Porfirio Díaz logra modernizar, centralizar, estabilizar, modernizar económicamente, y en eso el capital extranjero, particularmente el norteamericano, fue muy importante. Insisto, esa revolución política que reclama desde estos sectores que hay unos actores importantes, Francisco Madero, que es el que hace la convocatoria, luego Bernardo Reyes, un militar muy importante, gobernador en ese momento de Nuevo León, justamente en el norte, y los sectores clase medieros que solicitan democracia. Quizás el título del libro de Francisco Madero, La sucesión presidencial en 1910, sintetice el reclamo de estos sectores para esta revolución política y especialmente el lema de sufragio efectivo, no reelección, pues va a conducir, digamos, ideológicamente esa revolución política. Luego está la revolución popular, ¿no? Que es de una significación muy importante, digamos que es el aporte de todo el reformismo social y particularmente del problema del indio, del problema de la tierra, del problema agrario, del reparto de la tierra, ¿no? Y entonces allí destacan 2 actores fundamentales, ¿no? El Ejército del Sur de Emiliano Zapata y la famosa División del Norte de Francisco Villa, ¿no? Aunque hay diferencias, digamos, ideológicas, de miras políticas, los acerca, digamos, un poco el problema de la tierra, pero desde perspectivas diferentes. En el caso de los zapatistas, pues son comunidades indígenas que reclaman, digamos, la propiedad en términos comunales. Los colonos que conforman el ejército de la División del Norte de Villa, de Francisco Villa, pues esa es una cosa mucho más compleja. Allí hay mineros, allí hay colonos, allí hay una serie de actores sociales. Bueno, el mismo Villa era cuatrero, era comerciante, era una serie de cosas allí. Entonces, digamos, es un ejército, el del norte, el de la División del Norte de Villa, mucho más complejo,
¿no? Si se quiere, que el ejército zapatista, pero con esto que digo, ¿no? Este campesinado que en algún momento hay un libro clásico de Adolfo Gili que es La Revolución Interrumpida, que también hace alusión al problema de la periodización, porque efectivamente esta revolución popular que toma el poder en el estado de Morelos, que es la base social, geográfica, espacial del zapatismo, pues se ve violentamente interrumpida por Venustiano Carranza, digamos, el ala constitucionalista y a la postre triunfante, aunque por un corto periodo de la década de confrontación. Cierro con la revolución cultural, que es fascinante, es muy interesante, ¿no? Entonces es el nacionalismo cultural, es la labor de Vasconcelos, son los muralistas, es el indigenismo, esta revolución cultural que efectivamente rescata un pasado prehispánico, que igualmente pone ese nacionalismo cultural en términos de impulsar un sistema educativo que, digamos, es en comparación en su momento como ahora mismo con otros países de América Latina, el sistema educativo mexicano es más o menos mucho más sólido en términos de investigación, aunque no es la gran panacea, pero hay más posibilidades de investigar, de publicar, de moverse, no quiero decir que en Colombia o en otras partes esto, pero aquí es mucho más notorio, ¿no? Bueno, y con este panorama mucho más claro de lo que fue la revolución, no nos queda más sino volver al presente. Así que les pregunto a ambos, ¿cómo ven ustedes la revolución ahorita, en el presente, ya sea desde lo conmemorativo, desde lo museográfico? ¿Cómo ven el trato a la Revolución Mexicana? Ahí hay un libro muy bonito, muy interesante, que es el libro de Thomas Benjamin, que se llama La Revolución Mexicana, Memoria, Mito e Historia. Entonces, efectivamente, como memoria, pues la Revolución Mexicana vive en el imaginario de los mexicanos y de los que nos hemos naturalizado como mexicanos, ¿no? Pongo un ejemplo y dos textos que han, digamos, explotado ese imaginario particularmente popular, ¿no? En torno a Emiliano Zapata, por ejemplo. Entonces, Samuel Bronk tiene un libro que se llama La trayectoria póstuma de Emiliano Zapata, mito y memoria en el siglo XX. Y mira la carátula, es un Zapata punk, completamente, ¿no? En el 2014, el pintor mexicano Fabián Chairés, que es un activista LGTB, pintó un Zapata en tacones y desnudo montando un caballo. Y luego eso recientemente fue expuesto en el Palacio de Bellas Artes, que es, digamos así, pues, ¿no? Llegar allí es consagrarse, diría Bourdieu. Entonces, desde los LGTB, desde los punk, desde los neozapatistas del EZLN, digamos, en términos político-ideológicos, el lema de Emiliano Zapata era tierra y libertad. El lema del EZLN es democracia, libertad y justicia, ¿no? Entonces, eso ahí está hermanado, está en el ideario político, ideológico, cultural. Los mexicanos de nacimiento y los que nos naturalizamos aprendimos que se dicen que si la revolución ya me hizo justicia, cuando te otorgan una beca, cuando te dan un puesto. A mí con creces la revolución, sin ser mexicano de nacimiento, me
me ha recompensado porque me becaron, ahora estoy trabajando en una universidad pública, en fin. Sari, ¿cómo lo ves ahora en el presente? ¿Qué reflexiones nos hace ver, estudiar la Revolución Mexicana? Yo fui al Museo de la Revolución, me parece magnífico, es como una oda enorme que uno nunca ve aquí en Colombia. Pero, ¿qué más tenemos? Bueno, o sea, tenemos muchas cosas porque la revolución hizo que México se construyera en el siglo XX. ¿Por qué lo digo así? Porque obviamente después de la revolución vamos a tener un partido que va a ser hegemónico en el poder hasta el año 2000. Y la ideología medular de ese partido que nos va a gobernar durante tanto tiempo aquí en México se llama, o sea, el nombre es Partido Revolucionario Institucional, lo cual es bastante contradictorio porque México es surrealista en muchas formas. Esta es una de esas formas. ¿Cómo puede ser? El PRI. Exacto, PRI, por sus siglas PRI, pero ¿cómo puede ser un partido revolucionario y al mismo tiempo institucional, ¿no? O sea, como que... Es aquí como cambio radical y es un partido conservador. O sea, justamente son estas cosas que supongo que tienen que ver como con lo que decían de repente, tú no sabes cambiar el viento, es Latinoamérica, o sea, no sabes qué sucede, pero es Latinoamérica, ¿no? Entonces, en este caso, toda la identidad de México, por lo menos desde la parte política, yo diría, está fundamentada mucho en esta ideología de la revolución, ¿no? De hecho, hay algunos memes y chistes que se hacen aquí de, PRI conservador es el PAN, ¿no? Que es el partido como de derecha de acá. Luego el PRI más izquierdoso es el PRD, ¿no? Pero al final pareciera que todos estos partidos del mundo político están basados en este primer partido que fue el PRI, ¿no? Esto por una parte. Ahora, la otra parte es que después de la revolución, o sea, tal cual cuando termine el conflicto bélico, vamos a tener todavía una conquista cultural e ideológica muy fuerte con Álvaro Obregón y José Vasconcelos, quienes con ayuda de los murales, basados obviamente en esto de los murales, por ejemplo, de Roma, en donde se pretende enseñar valores a la población, pues nosotros aquí tenemos eso, ¿no? Tenemos murales de Diego Rivera, de Siqueiros, de Orozco, en donde nos hablan de los grandes héroes de la revolución. Y si ustedes se han fijado o han buscado, tenemos la celebración de la independencia y la gente no se disfraza de la independencia. La gente se disfraza de revolucionario. Nada más que no se dan cuenta. Se ponen aquí como las balas como de Adelita, las mujeres, los hombres con el sombrerote, las pistolas, el bigotazo. Eso es de revolución. O sea, como que el Día de la Independencia pasó a ser un día de orgullo nacional que está relacionado con este orgullo revolucionario del sufragio efectivo, no reelección, que era una frase de Porfirio Díaz en contra de Benito Juárez, que retoma Madero más tarde. Entonces, se ha construido todo un imaginario colectivo en nuestro país con base en el concepto de la revolución. Y ahora resuena todavía más porque el actual presidente habla de la cuarta transformación. Nuestro país ha vivido 4 transformaciones, la suya se supone que es la 4, ¿no? Pero hemos tenido otras que son están la revolución, la independencia, etcétera, ¿no? Entonces, de todas esas transformaciones, una de ellas, que es muy importante y está en el logo de Gobierno de la República, es precisamente la Revolución Mexicana. Pero bueno, toda una revolución no cabe en un podcast, así que sigamos la conversación por nuestras redes sociales o en nuestro Discord. Nos puedes seguir en redes sociales como @podcastrah y nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts. Volver al presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadores e historiadoras de confianza. Hoy escuchaste las voces de Sara Benítez y Eymar Granados. Y yo, Elvis Rojas, @Elvis con Z Rojas. La producción y edición del episodio estuvo a cargo de Elvis Rojas. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.